Ana era una joven de 20 años, recién casada y llena de ilusiones. Había conocido a su esposo, Marco, a través de un amigo en común en su pequeño pueblo. Marco era unos años mayor y siempre había sido considerado un hombre respetable y trabajador. Ana se sentía afortunada de haber encontrado a alguien como él, alguien con quien construiría una familia y cumpliría sus sueños. Sin embargo, el día que llegó a la casa de la familia de Marco, todo comenzó a tornarse oscuro. La casa era grande, de paredes gruesas y muebles antiguos, que parecían estar atrapados en un pasado rígido. La atmósfera en el hogar de Marco era opresiva, las ventanas siempre estaban cerradas, y las pocas luces encendidas proyectaban sombras extrañas que hacían que los pasillos parecieran interminables. Cuando Ana cruzó el umbral de la entrada, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si la casa misma estuviera llena de secretos oscuros que se cernían sobre ella. Su suegro, don Rodrigo, la recibió con una mirada fría, sin siquiera esbozar una sonrisa de bienvenida. Aquel hombre rondaba los 60 años y tenía una presencia imponente. Sus ojos oscuros y profundos parecían juzgar cada uno de los movimientos de Ana, como si estuviera escaneando su alma en busca de defectos. Desde el primer momento, don Rodrigo le dejó claro que en esa casa él era la autoridad y que esperaba obediencia absoluta. A medida que los días pasaban, Ana notó que Marco no era el hombre afectuoso que había conocido. En casa, se mostraba reservado, casi ausente, siempre atento a las órdenes de su padre. Marco parecía haberse convertido en una sombra de lo que una vez fue, y Ana comenzó a sentirse sola y abandonada en un hogar que no sentía como suyo. Don Rodrigo, por otro lado, no tardó en comenzar a imponer una serie de reglas estrictas para Ana. Desde la forma en que debía saludarlo por las mañanas hasta cómo debía servir la comida en la mesa. Cada error era una excusa para que él la humillara. En una ocasión, mientras intentaba preparar la cena, Ana derramó un poco de agua sobre la mesa. La reacción de don Rodrigo fue inmediata. Le gritó frente a Marco, diciéndole que era una inútil, que ni siquiera podía hacer algo tan simple como servir agua correctamente. Esa noche, Ana lloró en silencio en su habitación. Apenas llevaban unas semanas de casados, y ya sentía que el amor y la felicidad que había imaginado eran un sueño roto. Sabía que algo no estaba bien, pero su educación y los valores tradicionales la hacían pensar que debía soportar, que como esposa era su deber hacer que el matrimonio funcionara. Sin embargo, cuanto más intentaba cumplir las reglas, más intensas se volvían las exigencias de don Rodrigo. Empezó a notarle un brillo extraño en la mirada cada vez que la criticaba, como si disfrutara ver su sufrimiento. A menudo, la obligaba a servirle la comida de rodillas, y cuando Ana intentaba resistirse, él la miraba con una sonrisa cruel, susurrándole que si quería ser parte de su familia, tenía que obedecer. El ambiente era asfixiante. Ana podía sentir cómo su espíritu se iba desvaneciendo lentamente en aquella casa llena de sombras y secretos. Cada noche, mientras estaba sola en su habitación, se preguntaba si algún día las cosas cambiarían, si Marco intervendría o si alguien vendría a rescatarla de aquella pesadilla. Sin embargo, no se daba cuenta de que estaba a punto de sumergirse aún más en un infierno que ni siquiera había imaginado. Conforme pasaron las semanas, Ana comenzó a adaptarse a las rígidas reglas de la casa de don Rodrigo. Cada mañana debía levantarse antes del amanecer para preparar el desayuno, limpiar los pisos, y asegurarse de que todo estuviera impecable antes de que don Rodrigo bajara de su habitación. La rutina era agotadora, pero Ana intentaba cumplir cada una de las exigencias, esperando así ganarse la aceptación de su suegro. Sin embargo, parecía que cuanto más se esforzaba, menos satisfecho él estaba. Un día, mientras Ana preparaba el desayuno, don Rodrigo entró en la cocina y observó cada uno de sus movimientos con una expresión de desaprobación. «Eres demasiado lenta», le dijo, con un tono que la hizo estremecer. Ana trató de apresurarse, pero en su nerviosismo, derramó un poco de café en el suelo. En un instante, él la sujetó por el brazo, apretando tan fuerte que sintió un dolor punzante. «¿Así es como agradeces el techo que tienes sobre la cabeza?», le dijo en un susurro cargado de veneno. La soltó bruscamente y le exigió que se arrodillara y limpiara el piso con las manos desnudas. Al principio, Ana pensó que aquella humillación sería la única, que solo tenía que soportar en silencio y que don Rodrigo la dejaría en paz. Sin embargo, la situación comenzó a empeorar. Al pasar los días, él continuó buscando cualquier excusa para obligarla a realizar tareas humillantes,
disfrutando de la incomodidad y del sufrimiento que se reflejaba en los ojos de Ana. Empezó a exigirle que comiera después de todos, sentada en un rincón de la cocina, como si no fuera digna de sentarse a la mesa. Marco, su esposo, observaba todo en silencio, sin intervenir, como si estuviera hipnotizado o paralizado por el poder de su padre. Una tarde, mientras Ana lavaba la ropa en el patio, don Rodrigo se le acercó y se quedó mirándola fijamente. Su mirada la hizo sentirse desnuda, desprotegida. En esta casa, solo servimos a quien lo merece, le dijo con una frialdad cortante. Si quieres ser parte de la familia, tienes que aprender tu lugar. Ana no comprendió lo que quería decir, pero una sensación de peligro inminente se apoderó de ella. A partir de ese momento, empezó a evitar quedarse sola con él. Sin embargo, el destino no siempre estaba de su lado. Una noche, don Rodrigo la llamó a la sala y le ordenó que se arrodillara frente a él. Confundida, Ana lo miró, esperando que su esposo interviniera, pero Marco simplemente bajó la mirada, incapaz de enfrentar la situación. Don Rodrigo le dio una toalla y le indicó que debía limpiar sus zapatos con ella, y que solo debía usar sus manos, como lo haría un animal. La humillación la quemó por dentro, pero el miedo era aún mayor. Con lágrimas en los ojos, obedeció, con la esperanza de que sería la última vez. Esa fue la primera de muchas noches en las que don Rodrigo la obligaría a someterse a sus crueles exigencias, exigiéndole que no hablara, que solo se arrodillara y bajara la cabeza como la buena esposa que, según él, debía ser. Cada acto de humillación parecía quitarle a Ana un pedazo de su dignidad y esperanza. Ella pensaba en su familia, en lo que dirían si supieran por lo que estaba pasando. Pero el temor a la vergüenza y el qué dirán la frenaban, haciéndola sentir aún más atrapada. Ana comenzaba a notar que cada vez que obedecía las órdenes de don Rodrigo, él sonreía de una manera siniestra, como si estuviera disfrutando de su poder absoluto sobre ella. Su corazón palpitaba de miedo cada vez que lo veía acercarse. Don Rodrigo no solo la humillaba, sino que se aseguraba de que ella sintiera que no había escape posible, que en esa casa, él era la ley y que Ana estaba a su merced. Pronto, sus exigencias alcanzarían niveles impensables, y Ana aún no sabía que su infierno apenas estaba comenzando. Con cada día que pasaba, las exigencias de don Rodrigo se volvían más oscuras y humillantes. Ana estaba atrapada en una rutina de abusos silenciosos, forzada a cumplir con las demandas inhumanas de su suegro mientras su esposo Marco permanecía en un silencio inexplicable. La esperanza de que las cosas cambiaran comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un miedo constante que la mantenía en un estado de ansiedad y sumisión. Una tarde, mientras limpiaba la sala, don Rodrigo entró y la miró con una frialdad que la paralizó. Se acercó lentamente, manteniendo su mirada fija en ella. «Quiero que actúes como el perro de esta casa, Ana», le dijo en un tono suave pero aterrador. Ana se quedó sin palabras, su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. «Te quiero en el suelo, a cuatro patas. Así demostrarás tu lealtad a esta familia», añadió, dejando claro que no era una petición, sino una orden. Ana sintió el impulso de correr, de gritar, pero el miedo la dejó sin reacción. Lentamente, bajo la amenazante mirada de don Rodrigo, se arrodilló en el suelo, sin poder creer lo que estaba haciendo. «Más bajo», dijo él, con una sonrisa cruel que le geló la sangre. Ana, con el rostro enrojecido de vergüenza, bajó más hasta quedar en posición como un animal. Su dignidad se hacía añicos mientras obedecía las órdenes inhumanas de su suegro. Esa noche, don Rodrigo le prohibió cenar en la mesa. «Los perros no comen en la mesa», le dijo con una mirada burlona. Ana sintió cómo su autoestima se desplomaba. Miró a Marco, esperando un gesto de apoyo, alguna señal de que él entendía el abuso al que estaba siendo sometida, pero Marco permaneció en silencio, mirando su plato como si no estuviera al tanto de la escena humillante que se desarrollaba ante él. A partir de ese momento, don Rodrigo convirtió esta rutina en un ritual cruel. Todos los días, Ana tenía que arrodillarse a sus pies, fingiendo ser un animal doméstico para su suegro, mientras él disfrutaba de la humillación que le imponía. La obligaba a permanecer en silencio, a no hablar ni levantar la mirada, y si cometía el error de hacer contacto visual, él la castigaba con palabras hirientes y despreciativas. Ana vivía en constante terror, atrapada en una prisión psicológica de la que no veía salida. Con el tiempo, la humillación fue escalando. Don Rodrigo le dio un cuenco de comida,
obligándola a comer del suelo como si fuera un animal. El horror de la situación la paralizaba cada vez más, sumiéndola en una depresión profunda. Sentía que estaba perdiendo su humanidad, que cada día que pasaba se convertía en una sombra, en un ser roto al servicio de los caprichos de un hombre que encontraba placer en su sufrimiento. Incluso llegó a obligarla a dormir en una esquina del salón como un perro obediente, diciendo que debía demostrar su sumisión. Ana pasaba las noches llorando en silencio, pensando en su familia, en la vida que había dejado atrás, y en cómo todo su mundo se había convertido en una pesadilla. Su esposo, Marco, permanecía ausente, sumiso ante la autoridad de su padre, negándose a defenderla. Cada intento de Ana por hablar con él y expresar su sufrimiento era ignorado. Marco parecía haber sido moldeado por su padre a tal punto que el abuso hacia su esposa no le afectaba en lo absoluto. Los intentos de escapar comenzaron a ocupar la mente de Ana, pero sabía que no sería fácil. La vigilancia de don Rodrigo era constante, y parecía disfrutar de su control absoluto sobre ella. Un día, mientras limpiaba en el patio, intentó enviar un mensaje a su familia usando su teléfono escondido, pero fue descubierta. Don Rodrigo, furioso, la castigó prohibiéndole comunicarse con el exterior. A partir de ese momento, le quitó cualquier acceso al teléfono o cualquier medio de comunicación con el mundo exterior, dejándola completamente aislada. El aislamiento, sumado a las humillaciones diarias, empezaba a destruir la voluntad de Ana. Los días pasaban y ella se sentía cada vez más perdida, atrapada en una realidad que parecía un infierno sin final. Solo en sus pensamientos encontraba un mínimo refugio, un lugar donde podía recordar quién era antes de que todo esto comenzara. Pero con cada insulto, con cada orden humillante, su identidad y su sentido de dignidad se desvanecían poco a poco. En el fondo de su ser, Ana comenzó a comprender que si quería escapar, tendría que luchar sola. Nadie vendría a salvarla de aquel hombre que la trataba como un objeto, un ser sin derechos ni dignidad. A medida que su resistencia se debilitaba, algo en su interior empezaba a despertar. Una chispa de coraje, de rebeldía, que aún no había desaparecido del todo. Ana aún no lo sabía, pero esa chispa pronto se convertiría en su única esperanza para sobrevivir y liberarse de las garras de don Rodrigo. Después de meses de abusos, humillaciones y aislamiento, Ana había llegado a un estado de completa desesperación. Cada día en la casa de don Rodrigo era una repetición de torturas físicas y psicológicas, y cada noche lloraba en silencio, encerrada en la habitación que compartía con Marco, quien dormía profundamente, ignorando el sufrimiento de su esposa. Ana sentía como si su propia identidad hubiera sido borrada y reemplazada por una versión rota y sumisa, sin esperanza de escapar. Don Rodrigo había establecido un control absoluto sobre ella, manteniéndola vigilada y bajo reglas estrictas. Le prohibía hablar con cualquier persona fuera de la familia, bajo la amenaza de castigos aún peores. Su teléfono móvil había sido confiscado, y solo podía salir de la casa cuando él lo permitía y siempre bajo la supervisión de Marco. Incluso le habían prohibido escribir cartas, porque don Rodrigo temía que pudiera intentar pedir ayuda. Una tarde, mientras preparaba la comida en la cocina, Ana escuchó la voz de don Rodrigo acercándose. Su cuerpo entero se tensó, pues su presencia siempre traía consigo una nueva forma de humillación. Él entró en la cocina y, en silencio, la observó trabajar. Después de un momento, rompió el silencio con una orden inesperada. «Quiero que no hables en esta casa. Los animales no tienen voz, Ana». Con esas palabras, le impuso una nueva y cruel restricción, el silencio absoluto. Ana, sin saber cómo reaccionar, asintió con la cabeza, aunque por dentro sentía que esa era una de las humillaciones más dolorosas que le había impuesto hasta ahora. El hecho de no poder expresar su dolor, su frustración, ni siquiera una palabra de resistencia, la aislaba aún más. Era como si le estuvieran arrebatando el último vestigio de humanidad que le quedaba. A partir de ese día, Ana pasó sus días en completo silencio, obligada a escuchar las conversaciones de los demás sin poder intervenir. Don Rodrigo se aseguraba de recordarle constantemente esta nueva regla, con frases burlonas. «Recuerda, Ana, los animales solo escuchan. No hablan», le decía con una sonrisa cínica mientras la observaba desde su asiento en la sala. A veces, lanzaba comentarios hirientes sobre ella en frente de Marco, riéndose de cómo había convertido a su nuera en un perrito obediente. Marco, por su parte, seguía actuando como si todo fuera normal,
ignorando los insultos y el desprecio que su esposa sufría. La desesperación de Ana se profundizaba cada vez que intentaba comunicarse con Marco y él la ignoraba o se limitaba a decirle que hiciera caso a su padre. Su relación se había deteriorado tanto que sentía que Marco era casi un extraño, un hombre que alguna vez la hizo sentirse protegida y amada, pero que ahora no mostraba más que indiferencia. Con cada día que pasaba, la esperanza de que él la defendiera se desvanecía, reemplazada por un dolor sordo y constante. Algunas noches, Ana intentaba desahogarse escribiendo en un pequeño cuaderno que había escondido debajo de su colchón. Era el único espacio donde podía expresar sus pensamientos sin el temor de ser castigada. Escribía sobre su dolor, sus miedos y su frustración, detallando cada humillación que sufría y cómo poco a poco sentía que estaba perdiendo su humanidad. Sin embargo, incluso en su escritura, se cuidaba de no dejar pistas de sus deseos de escapar. Sabía que si don Rodrigo descubría aquel cuaderno, la castigaría de una manera aún más severa. Una noche, Ana encontró un breve momento de valentía. Decidió hablar con Marco, aunque estuviera prohibido, esperando que él la escuchara y la entendiera. Con voz temblorosa, susurró: «Marco, necesito tu ayuda. No puedo más. Tu padre me está destruyendo». Marco, visiblemente incómodo, la miró por un momento y luego se dio la vuelta, murmurando: «Es por tu propio bien, Ana. Él sabe lo que es mejor para ti». Ana sintió cómo se le rompía el corazón en 1000 pedazos. Entendió que estaba verdaderamente sola. El aislamiento y el silencio impuestos por don Rodrigo empezaban a afectar la salud mental de Ana. Cada vez que intentaba recordar los momentos felices de su vida pasada, su mente se llenaba de oscuridad. Las palabras de don Rodrigo resonaban en su cabeza como un eco incesante. «Eres un animal, Ana». Nada más. Su autoestima, ya fracturada, comenzó a desmoronarse por completo. Se despertaba cada mañana sintiendo que no tenía fuerzas para enfrentarse a otro día. Pero en los momentos más oscuros, algo dentro de ella aún se rehusaba a rendirse. Aunque apenas quedaba una chispa de esperanza, Ana comenzó a pensar en maneras de librarse de don Rodrigo. Sabía que no podía vivir el resto de sus días sometida a su voluntad. Aún no tenía un plan, pero cada noche, mientras escribía en su cuaderno, esa pequeña chispa crecía un poco más. En el fondo de su corazón, Ana sabía que si quería recuperar su dignidad y su libertad, tendría que encontrar una manera de liberarse, de romper el silencio obligado que la mantenía prisionera. Aunque estaba aterrada, esa idea se convirtió en el único refugio en medio de su dolor, la esperanza de escapar y recuperar la voz que le habían arrebatado. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el dolor y la humillación constante que Ana soportaba la llevaron al límite de su resistencia. Su esperanza de que Marco interviniera en su defensa había desaparecido por completo. Lo veía más como un cómplice que como su esposo, y la frialdad de su suegro don Rodrigo le dejaba claro que su única salida sería encontrar una forma de escapar. El miedo aún la paralizaba, pero la idea de escapar se volvió una obsesión silenciosa que alimentaba sus pensamientos cada noche. Escondida en su cuarto, Ana estudiaba cuidadosamente cada rincón de la casa, cada salida, cada momento en que la vigilancia de don Rodrigo parecía relajarse, buscando alguna señal que le permitiera actuar. Sabía que debía moverse con precaución, ya que cualquier intento fallido podría resultar en castigos aún más crueles. Una tarde, mientras limpiaba la casa, notó que Marco había olvidado su teléfono en la mesa del comedor. Su corazón latía tan fuerte que sentía que los latidos retumbaban en sus oídos. Esta podría ser su única oportunidad. Con manos temblorosas, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba, y rápidamente tomó el teléfono y corrió a encerrarse en el baño. Su respiración era agitada mientras desbloqueaba el teléfono e intentaba enviar un mensaje a su familia. Las palabras, «ayúdenme, estoy en peligro», fueron lo único que alcanzó a escribir antes de escuchar pasos acercándose al baño. Apagó rápidamente la pantalla y escondió el teléfono en su bolsillo. Justo en ese momento, don Rodrigo golpeó la puerta del baño, exigiendo saber qué hacía ahí tanto tiempo. Ana, tratando de calmarse, abrió la puerta lentamente y le mostró las manos, para demostrar que solo estaba lavándose. Pero don Rodrigo, con una mirada suspicaz, revisó rápidamente la habitación y notó que faltaba el teléfono de Marco. La expresión en su rostro se tornó sombría, y le ordenó a Ana que vaciara los bolsillos. Al descubrir el teléfono, su ira fue desatada. Tomó el dispositivo y, sin decir una palabra,
la arrastró por el brazo hasta la sala, lanzándola al suelo con una fuerza que la hizo caer de rodillas. Esa noche, don Rodrigo decidió imponerle el castigo más cruel hasta el momento. La obligó a dormir en el suelo de la sala, sin almohada ni manta, como una mascota castigada, según sus propias palabras. Aquí es donde perteneces, Ana, y más te vale no volver a intentar nada estúpido, o las consecuencias serán peores. Las palabras resonaban en su mente mientras se abrazaba a sí misma en el suelo frío, sintiéndose completamente derrotada. Los días siguientes, don Rodrigo aumentó su vigilancia, y Ana ya no podía salir sola ni siquiera al patio. La mantenía bajo un control constante, impidiendo que cualquier intento de escape volviera a cruzar su mente. Sin embargo, en el fondo, esta experiencia, aunque traumática, fortaleció su deseo de libertad. A pesar de la humillación y el castigo, había algo en ella que no se quebraba, algo que se aferraba a la esperanza de un futuro diferente. Ana sabía que tendría que ser aún más astuta y paciente si quería escapar. Así que comenzó a fingir sumisión total, obedeciendo cada orden sin objeciones, manteniendo su rostro sin expresión alguna, y mostrando una actitud de completa rendición. Don Rodrigo, satisfecho con su obediencia, bajó ligeramente la guardia, pensando que finalmente había doblegado su espíritu. Una noche, mientras don Rodrigo y Marco dormían, Ana revisó nuevamente su escondite secreto, el pequeño cuaderno donde escribía sus pensamientos y planeaba su fuga. Detalló en silencio cada paso que debía dar, cada objeto que necesitaba y el momento exacto en el que podría intentar salir sin ser descubierta. Sabía que debía actuar en algún momento en que la casa estuviera vacía, y pronto supo que tendría una oportunidad, el cumpleaños de un familiar cercano, al cual don Rodrigo y Marco estaban invitados, le daría una breve ventana de libertad. Finalmente, llegó el día del evento, y don Rodrigo le dio instrucciones claras. Debía limpiar toda la casa mientras ellos estuvieran fuera. Sin embargo, apenas se cerró la puerta detrás de ellos, Ana corrió a su habitación y buscó una pequeña bolsa que había preparado con anticipación, con dinero que había logrado ocultar en los últimos meses y un par de pertenencias personales. Con el corazón latiendo a toda prisa, Ana se dirigió a la puerta de salida. En su mente, la imagen de su libertad era lo único que la impulsaba a continuar. Sin embargo, en cuanto giró el pomo de la puerta, escuchó un sonido que le heló la sangre. La cerradura se había bloqueado desde el exterior. Don Rodrigo había asegurado la puerta, dejándola atrapada en la casa una vez más. Desesperada, buscó por la casa alguna ventana abierta, algún lugar por el cual pudiera salir, pero todas las salidas estaban bloqueadas o selladas. Ana, en un arrebato de impotencia, se dejó caer en el suelo, susurrando en voz baja entre lágrimas, preguntándose cómo alguien podía ser tan cruel, cómo podía haber gente que encontrara placer en destruir la vida de los demás. Sin embargo, a pesar de este nuevo fracaso, no se dio por vencida. Ese mismo día, mientras se recuperaba del desánimo, decidió que buscaría ayuda de otra manera, y con una determinación renovada, comenzó a trazar un plan aún más cuidadoso, más audaz y más arriesgado. Sabía que, aunque las puertas estuvieran cerradas y las ventanas selladas, ella encontraría una manera de salir. Había perdido otra batalla, pero aún no había perdido la guerra. Después del intento fallido de escapar, Ana se sentía agotada, física y emocionalmente. Sin embargo, aquella derrota no había logrado apagar la chispa de resistencia que aún ardía en su interior. Sabía que estaba en una situación peligrosa y que necesitaba encontrar ayuda lo antes posible. Pero, atrapada en la casa y bajo la constante vigilancia de don Rodrigo, sus opciones parecían cada vez más limitadas. La desesperación y el miedo continuaban acechándola, pero su determinación de salir de esa prisión era más fuerte. Una tarde, mientras limpiaba el patio trasero, notó a un vecino observándola desde su propia casa. Era un hombre mayor, con quien apenas había intercambiado miradas fugaces, pues don Rodrigo no le permitía hablar con nadie en el vecindario. Sin embargo, aquella tarde, cuando el vecino cruzó su mirada con la de Ana, ella dejó entrever en sus ojos la angustia y el dolor que llevaba cargando en silencio durante tanto tiempo. Su expresión debía haber sido tan reveladora que el vecino frunció el ceño, con una mirada que parecía mezclar curiosidad y preocupación. Esa noche, Ana decidió que debía intentar comunicarse con él. Sabía que cualquier descuido podría costarle muy caro, pero aquel hombre parecía ser su única esperanza de lograr que alguien se enterara de la situación.
Así que al día siguiente, con un pedazo de papel y un lápiz que había escondido en el bolsillo de su delantal, escribió un mensaje simple pero urgente: «Ayúdame». Esperó pacientemente a que don Rodrigo y Marco se distrajeran en la sala y salió al patio, con la esperanza de que el vecino la estuviera observando. Para su alivio, el hombre estaba ahí, asomado discretamente desde su ventana. Con disimulo, Ana levantó el papel y se lo mostró rápidamente. El vecino miró el mensaje, claramente sorprendido, y asintió con la cabeza en señal de entendimiento. Sin embargo, Ana no podía saber si él realmente intervendría o si el miedo a don Rodrigo lo paralizaría. Pasaron los días sin noticias, y Ana comenzó a perder la esperanza. Pensaba que tal vez había sido un error confiar en un extraño, o que don Rodrigo había intimidado al vecino, como lo hacía con todos. Pero una noche, mientras cenaban, Ana escuchó un fuerte golpe en la puerta principal. La familia se congeló. Don Rodrigo se levantó de su asiento con el ceño fruncido y fue a abrir la puerta. Frente a él, se encontraba un oficial de policía. El corazón de Ana latía con fuerza. No sabía si el policía estaba ahí por ella o si era por algún otro asunto. Temía que fuera un engaño de don Rodrigo para castigarla si había intentado pedir ayuda. Sin embargo, el policía, un hombre de mediana edad con una expresión seria, insistió en hablar con todos los miembros de la casa. Don Rodrigo, visiblemente incómodo, intentó persuadir al oficial de que no había necesidad de alarmarse y que todo estaba bien, pero el oficial no se dejó convencer. «Recibimos una denuncia anónima de que alguien en esta casa podría estar en peligro», dijo el oficial mientras miraba a Ana, quien estaba sentada con la cabeza baja, temblando y sin saber si debía hablar o guardar silencio. Don Rodrigo, con su habitual tono autoritario, intentó minimizar la situación. «Aquí no hay ningún peligro, oficial. Solo somos una familia tranquila», dijo mientras lanzaba una mirada amenazadora hacia Ana, dejándole claro que cualquier palabra equivocada podría resultar en consecuencias severas. El oficial, no convencido, le pidió a Ana que lo acompañara afuera para hablar en privado. Ana, aterrorizada y sin saber si debía obedecer, miró a Marco, quien seguía en silencio, sin mostrar ninguna intención de intervenir. Finalmente, se armó de valor y se levantó, siguiendo al oficial hasta la puerta. Una vez fuera, el policía le habló en voz baja: «¿Estás bien? ¿Hay algo que quieras decirme?» Ana dudó, sentía el peso de la amenaza de don Rodrigo sobre sus hombros, pero sabía que esta podría ser su última oportunidad de escapar. Tomó una bocanada de aire y, con voz temblorosa, le susurró al oficial: «Estoy en peligro. Mi suegro me obliga a vivir como una esclava. Necesito ayuda». El oficial escuchó atentamente, asintiendo con empatía mientras tomaba nota. Le dijo que haría todo lo posible por ayudarla, pero que necesitaría pruebas sólidas para actuar de inmediato. Ana, desesperada, mencionó el cuaderno donde había escrito detalles sobre los abusos y humillaciones que había sufrido durante meses. El oficial le aseguró que volvería con una orden de registro, pero le pidió que permaneciera tranquila y actuara con normalidad hasta entonces. Los días que siguieron fueron una tortura. Ana vivía con el temor constante de que don Rodrigo descubriera lo que había dicho al oficial. Cada vez que él la miraba o le daba una orden, el terror se apoderaba de ella, pues temía que él supiera la verdad. Sin embargo, se aferraba a la promesa de que la ayuda llegaría pronto, aunque cada día de espera parecía eterno. Finalmente, una mañana, justo cuando Ana se preparaba para enfrentar otro día de abusos, escuchó el sonido de varias sirenas acercándose a la casa. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, observando cómo varios vehículos policiales se detenían frente a la casa de don Rodrigo. El oficial con quien había hablado descendió del primer coche y, acompañado de otros agentes, se dirigió hacia la puerta con una orden de registro en mano. Don Rodrigo, furioso y sin poder ocultar su frustración, intentó impedirles la entrada, pero los oficiales ingresaron de inmediato. Buscaron en toda la casa hasta que encontraron el cuaderno de Ana, que contenía un registro detallado de cada abuso, cada humillación y cada intento de escapar. La evidencia fue suficiente para arrestar a don Rodrigo, quien fue esposado frente a la mirada incrédula de los vecinos. Ana, al ver a su suegro ser llevado por la policía, sintió una mezcla de alivio y emoción. Sin embargo, su victoria no estaba completa. Se giró para mirar a Marco, esperando alguna reacción de arrepentimiento o apoyo. Pero él simplemente bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Ana entendió en ese momento que Marco nunca había sido su aliado,
que había sido parte de su opresión y que también tendría que alejarse de él para sanar sus heridas. Aquel día marcó el inicio de una nueva vida para Ana. Aunque el camino hacia la recuperación sería largo, ella había recuperado su libertad. Con la ayuda del oficial que le brindó su apoyo y el respaldo de aquellos que creyeron en su historia, Ana comenzó a construir una vida lejos del dolor y la opresión, decidida a nunca más permitir que alguien le arrebatara su dignidad y su voz. Tras la detención de don Rodrigo, Ana fue llevada a un refugio para mujeres donde comenzó a recibir apoyo psicológico y emocional. Aunque el alivio de estar libre era inmenso, el dolor y el trauma seguían vivos en su mente, atormentándola en las noches y llenándola de dudas durante el día. Sabía que enfrentar a su suegro en el juicio sería un proceso doloroso, pero estaba decidida a llevarlo hasta las últimas consecuencias. El juicio se anunció públicamente, y la noticia del caso de Ana se propagó por el pueblo. Muchos quedaron impactados al descubrir lo que había soportado durante tanto tiempo. Para algunos, don Rodrigo siempre había sido un hombre respetable y severo, pero nadie se había imaginado la monstruosidad que ocultaba tras las puertas de su hogar. En el fondo, Ana sabía que había personas que aún cuestionaban su historia, y eso le producía un amargo dolor, pero no estaba dispuesta a que las opiniones de otros la detuvieran. Cuando llegó el día del juicio, Ana entró en la sala del tribunal con el apoyo de su abogada y algunos amigos del refugio. Se sentía nerviosa, con las manos temblorosas, pero mantenía la cabeza en alto. Al fondo de la sala, vio a don Rodrigo sentado, esposado y con una expresión fría en su rostro, como si aún tuviera poder sobre ella. A su lado, Marco se encontraba en silencio, sin atreverse a mirarla. La presencia de su esposo en el juicio le generaba una mezcla de enojo y tristeza. Aquel hombre, que alguna vez fue su compañero, se había convertido en alguien irreconocible. El juez comenzó a revisar las pruebas, incluyendo el cuaderno de Ana, en el que detallaba cada uno de los abusos que había sufrido. A medida que se leían los testimonios y las evidencias, el ambiente en la sala se volvía cada vez más tenso. Los relatos eran tan impactantes que algunas personas en la audiencia miraban a don Rodrigo con una mezcla de horror y desprecio. Ana, sentada en la primera fila, escuchaba los detalles de su propia vida como si se tratara de una historia ajena. El dolor era tan profundo que a veces le costaba respirar. Durante el juicio, el fiscal expuso el daño psicológico que don Rodrigo había causado a Ana, explicando cómo la había tratado como una prisionera en su propia casa, obligándola a vivir bajo reglas inhumanas y a soportar un abuso sistemático que había destrozado su dignidad y autoestima. El relato de los abusos era tan detallado que Ana sintió cómo sus heridas se reabrían, reviviendo cada momento de humillación y sufrimiento. Sin embargo, el dolor de esos recuerdos le daba fuerza. Sabía que cada palabra era una herida en el poder de su suegro, que cada testimonio era un paso hacia la justicia. El momento más impactante del juicio llegó cuando Ana subió al estrado para testificar. Con la voz temblorosa, pero llena de convicción, relató su experiencia, sus intentos de escapar y el control absoluto que don Rodrigo había ejercido sobre ella. Las palabras salían cargadas de dolor, y más de un espectador en la sala no pudo contener las lágrimas al escucharla. Ana habló sobre las noches en que dormía en el suelo como un animal castigado, sobre las humillaciones diarias y sobre el miedo constante que la mantenía prisionera. Miró a don Rodrigo mientras hablaba, sin apartar la vista, dejando claro que ya no le temía, que su tiempo de sometimiento había terminado. La defensa de don Rodrigo intentó desacreditar el testimonio de Ana, insinuando que exageraba o que sus relatos eran producto de una mente débil. Sin embargo, los testimonios del vecino que alertó a la policía y del oficial que la había ayudado desmintieron esas afirmaciones. La abogada de Ana presentó también los registros médicos que documentaban el estrés y las secuelas físicas del abuso. La evidencia era contundente y clara. Ana había sido víctima de una crueldad inimaginable. El juez, al final del juicio, tomó la palabra. «Este es uno de los casos más desgarradores que he escuchado en mi carrera», dijo, mirando a don Rodrigo con una severidad que se sentía en toda la sala. El nivel de control y abuso ejercido sobre la víctima es inaceptable y atenta contra los principios más básicos de dignidad y humanidad. Tras una breve pausa, el juez dictó sentencia, condenando a don Rodrigo a una larga pena de prisión por abuso físico, psicológico y coerción. Cuando el veredicto fue pronunciado, Ana sintió una oleada de alivio, como si finalmente pudiera respirar sin sentir el peso del miedo en su pecho. La justicia había triunfado, pero el costo había sido alto.
Sin embargo, sabía que este era solo el inicio de su verdadera liberación. Mientras don Rodrigo era escoltado fuera de la sala, sus miradas se cruzaron una última vez. Ana no bajó la mirada. Sabía que nunca más tendría que hacerlo. Después del juicio, Marco intentó hablar con ella. Con lágrimas en los ojos, intentó disculparse, pero Ana lo detuvo. Tu silencio fue tan cruel como las palabras de tu padre, le dijo con firmeza. No hay nada que puedas decir que repare lo que he vivido. Con esas palabras, Ana se despidió de él, dejando atrás aquella etapa de su vida marcada por el abuso y la traición. La experiencia del juicio, aunque dolorosa, le dio a Ana una nueva fortaleza. Con el apoyo de sus amigos y terapeutas, comenzó a reconstruir su vida poco a poco. Se mudó a otra ciudad, donde nadie conocía su historia, y empezó a trabajar en una organización que ayudaba a mujeres en situaciones similares a la que ella había vivido. Convertir su dolor en ayuda para otros le daba sentido y propósito, y poco a poco, la mujer rota que había sido comenzó a transformarse en una persona fuerte y resiliente. Cada noche, antes de dormir, Ana reflexionaba sobre el camino que había recorrido. Sabía que las cicatrices emocionales y psicológicas tardarían en sanar, pero también entendía que había sobrevivido a lo peor y que su experiencia, por dolorosa que fuera, ahora podía servir para salvar a otras personas atrapadas en situaciones de abuso. Con la sentencia de don Rodrigo cumplida, Ana comenzó una nueva vida lejos de aquel pueblo y de las sombras de su pasado. Se mudó a una ciudad tranquila y desconocida, donde nadie la reconocía ni conocía su historia. Decidida a dejar atrás el dolor y a comenzar desde cero, alquiló un pequeño apartamento y comenzó a trabajar en una tienda de artesanías. Era un ambiente cálido y acogedor, un lugar donde podía estar en paz mientras poco a poco reconstruía su vida. Sin embargo, el proceso de sanación no fue fácil. Al principio, los recuerdos del pasado la perseguían constantemente. Cada sonido fuerte, cada toque inesperado le recordaba los abusos de don Rodrigo. Por las noches, el insomnio se apoderaba de ella, y en su mente revivía momentos de su encierro y el miedo que había experimentado. Pero Ana sabía que este era solo un obstáculo más en su camino hacia la libertad. Con el apoyo de un terapeuta que le ayudaba a procesar sus traumas, comenzó a desarrollar mecanismos para enfrentar el pasado y poco a poco a dejarlo atrás. Un día, mientras caminaba por el parque, observó a un grupo de mujeres reunidas en un círculo, compartiendo sus historias y apoyándose mutuamente. Ana sintió una conexión inmediata y decidió acercarse. Descubrió que se trataba de un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por experiencias de abuso y violencia doméstica. Sin dudarlo, se unió al grupo y, al escuchar las historias de otras mujeres, comprendió que no estaba sola, que muchas personas habían sufrido experiencias similares y que juntas podían fortalecerse. Al principio, Ana se limitaba a escuchar, incapaz de compartir sus propios recuerdos en voz alta. Pero con el tiempo, y al ver el coraje de las otras mujeres al hablar de sus experiencias, comenzó a abrirse y a relatar los momentos de su vida que habían quedado marcados por el dolor. Hablar de lo que había vivido no solo le ayudaba a sanar, sino que también la llenaba de una nueva fuerza, pues comprendía que su historia podía inspirar a otras mujeres a luchar por su propia libertad. Con el tiempo, Ana decidió que quería hacer más. Comenzó a ofrecerse como voluntaria en organizaciones de apoyo a mujeres en situaciones de violencia. Usaba sus tardes y sus fines de semana para visitar refugios, escuchar a otras mujeres y brindarles el apoyo que ella hubiera deseado recibir durante su tiempo de sufrimiento. Cada historia que escuchaba le recordaba por qué era importante luchar, porque era necesario ayudar a quienes aún no habían podido escapar. Un año después, Ana decidió organizar un evento comunitario para crear conciencia sobre el abuso y la violencia doméstica. Preparó una pequeña charla donde compartió su experiencia y habló sobre el valor de pedir ayuda y de denunciar a los agresores. Con una voz serena pero firme, relató su historia frente a un grupo de personas, incluyendo algunas mujeres que, como ella, buscaban respuestas y esperanza. Al finalizar, muchas de ellas se acercaron para agradecerle por su valentía, y Ana sintió que, finalmente, había transformado su dolor en algo positivo. Con el paso del tiempo, Ana encontró también nuevas formas de recordar a quienes la ayudaron en su camino. Conservaba en su escritorio una pequeña carta de agradecimiento al vecino que había alertado a la policía. Aunque no tenían contacto, sabía que esa simple acción había sido el primer paso para salvarla. Con cada avance en su vida, sentía una profunda gratitud hacia aquellos que, de una u otra forma, habían contribuido a su libertad.
Además, un día decidió regresar al pueblo para visitar la tumba de sus padres. Ese lugar, lleno de recuerdos de su niñez, había quedado en el pasado, pero sentía la necesidad de despedirse de su antigua vida. De pie ante las lápidas, habló en voz baja, agradeciendo la fuerza que había encontrado en sus enseñanzas y prometiéndose a sí misma que nunca volvería a permitir que alguien la tratara con menos respeto y amor del que merecía. Aquella visita fue una especie de cierre emocional, una despedida de la Ana que había sido y una bienvenida a la nueva versión de sí misma. En los años que siguieron, Ana logró construir una vida estable, rodeada de amistades sinceras y de un entorno que le brindaba seguridad. La paz que buscaba finalmente se había instalado en su vida, y con ella, la libertad de ser quien realmente quería ser. De vez en cuando, volvía a leer su cuaderno de los días oscuros, no para revivir el dolor, sino para recordar lo lejos que había llegado y para inspirarse a seguir adelante. Ana se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres, una voz firme y compasiva que luchaba para que otras no tuvieran que vivir lo que ella había soportado. Aunque las cicatrices de su pasado aún estaban allí, aprendió a verlas como recordatorios de su fortaleza, de la mujer resiliente que había surgido de aquella tragedia. Finalmente, Ana encontró una forma de decir adiós al monstruo que había sido don Rodrigo. En un acto simbólico, tomó una copia de la sentencia judicial y, en un tranquilo atardecer en el parque, la quemó mientras sus amigos y su nuevo grupo de apoyo la acompañaban. Las cenizas se elevaron en el aire, y Ana sintió que, con ellas, una parte de su dolor y miedo se desvanecían para siempre. En ese momento, comprendió que era verdaderamente libre.